El rey del campus, Jacob. Una vez dijo que cuando nos graduáramos, terminaríamos. Nuestro beso de despedida fue dolorosamente serio. Sostuve firmemente la mano inquieta de Jacob y susurré. Concéntrate. Esta es la última vez. El deseo en sus ojos se desvaneció lentamente. Me incliné hasta que nuestros labios casi se tocaron. La comisura de mi boca curvándose mientras repetía suavemente sus propias palabras. Después de la graduación, terminamos. Mantendré mi promesa. En la fiesta de despedida. El rostro de Jacob permaneció sombrío toda la noche. Sus amigos trataron de animarlo. Vamos, hombre, dijo uno. Ella solo se está haciendo la difícil. Está enojada porque fuiste tú quien dijo que terminarían después de la graduación. Solo habla con ella. Ella entrará en razón. Más tarde esa noche Jacob se paró afuera de la vieja puerta principal de mi casa en Maple Street. Marcando mi número. Todo lo que obtuvo fue una fría voz automatizada. El número que ha marcado ya no está en servicio. El verano después de nuestros exámenes de ingreso universitario. El cielo estaba brillante y el viento era suave. Pero el aire aún estaba espeso de calor. Nuestra respiración era irregular. Y el sonido silencioso de una golondrina entre nosotros solo hacía que el momento se sintiera más caliente. Atrapé la mano errante de Jacob y susurré. No. Se retiró a regañadientes, ayudándome a arreglar mi ropa. Pero sus dientes, aún presionados contra mi hombro, mordieron ligeramente. Tarde o temprano, murmuró. Serás mía. Tomé su rostro y lo besé otra vez. Es un hermoso sueño. Dije suavemente, solo un poco más. Y luego romperemos. Jacob me miró, la duda parpadeando en sus ojos. Esos ojos de flor de durazno que una vez estuvieron llenos de afecto se habían vuelto fríos. Me acerqué otra vez, mis labios rozando los suyos mientras sonreía débilmente. Después de la graduación rompemos. Susurré. Nunca me retractaré de mi palabra. Jacob y yo nos juntamos casi por accidente. Cuando aún éramos extraños. Me rozó en el pasillo y deslizó un pequeño ramo de flores en mis manos. Una nota estaba sujeta a él. Para Lily, mi único poco de romance. Con amor, Jacob. En ese momento parecía un acto aleatorio. Podría haber entregado esas flores a cualquiera que pasara caminando. Simplemente me tocó a mí. Esa noche después de clase. Me paré nerviosamente fuera de su salón. Asomándome adentro. Jacob llevaba una chaqueta negra de plumón sobre su uniforme. Sin cerrar, con las manos metidas en los bolsillos. La imagen perfecta de alguien que dice: mantente alejado. Detrás de él, uno de sus amigos. Un poco gordito y sin aliento. Corrió tras él. Espera, jefe, le gritó mientras Jacob salía por la puerta trasera. Me puse frente a él, sosteniendo el ramo que me había dado más temprano ese día. Jacob frunció ligeramente el ceño y me tocó la frente como si estuviera verificando si tenía fiebre. Me froté el lugar y lo miré, sonriendo como si estuviera mostrando un tesoro. Jacob, dije, he decidido. Diré que sí. Él parpadeó. ¿Decir sí a qué? A ser tu novia. Dije alegremente alzando la nota. Mi nombre es Lily. Mira, escribiste te amo justo aquí. Jacob arrugó el ceño. Tomó la tarjeta de mis manos. La miró, luego la desgarró limpiamente por la mitad y la tiró al basurero junto a la puerta trasera. Cuando me miró de nuevo. Su voz era calmada pero indescifrable. Lily, eres esa estudiante de excelentes calificaciones de la que todos hablan. ¿Verdad? Supongo que sí. Murmuré. Inclinó la cabeza ligeramente. La luz detrás de él proyectando sombras sobre su rostro. Aunque cada línea afilada aún se destacaba claramente. Muy bien, entonces, dijo. Su tono frío. Llamémoslo un romance de graduación. Rompemos cuando termine la escuela. ¿Quieres intentarlo?
Dudé solo por un momento antes de responder. Claro, lo intentaré. Mis pensamientos se detuvieron en los labios de Jacob. Quería besarlo otra vez. Pero él se esquivó apoyándose contra la pared. Su mano se apretó alrededor de mi cintura. Su mirada inquebrantable. Dije eso antes, murmuró. Pero ahora he cambiado de opinión. Qué lástima, dije suavemente. Cambiar de opinión no cuenta. Respiró profundamente. Listo para decir algo. Cuando alguien tocó la puerta. Jefe, llegó una voz amortiguada desde afuera. Era Ethan. Ya terminaste. Todos ya están aquí. Jacob maldijo en voz baja. Abrió la puerta de un tirón. Y salió. Lo seguí en silencio. Se veía molesto por haber sido interrumpido. Ethan, dándose cuenta de que probablemente había arruinado el humor de su jefe. Se disculpó rápidamente. Lo siento, hombre. Simplemente siguieron preguntando dónde estabas. Me dijeron que te llamara, así que vine. Quiero decir, no es que tuvieras que apresurarte ahora mismo. Tienes todo el tiempo del mundo después de la graduación. ¿Verdad? Jacob giró la cabeza. Sus ojos oscuros pasando sobre mí. Ethan me hizo gestos para que dijera algo. Para calmarlo. Solo me encogí de hombros y dije. Terminamos. Terminar después de la graduación. Eso es lo que él mismo dijo. Sí, tú también estabas ahí. Agregó alguien. Había como 10 de nosotros sentados en círculo. Todos amigos cercanos de nuestra clase. Los demás estaban en la habitación de al lado. Celebrando a su manera. Como había llegado la graduación. Todos estaban de buen humor. A algunos de los chicos les gustaba presumir. Sosteniendo cigarrillos entre los dedos como profesionales. Ya no molestándose en pretender ser estudiantes bien portados. Ethan, quien acababa de recuperarse del momento incómodo anterior. Apartó la silla que estaba a mi lado e hizo señas a Jacob para que se sentara. Entonces le dijo con una sonrisa. Solo está haciéndosela difícil. Amigo, todavía está enojada porque dijiste que cortarían después de la graduación. Todos pueden ver cuánto le gustas. Solo di unas palabras dulces. Y se calmará. La expresión de Jacob finalmente se suavizó un poco. Una vez que todos llegaron. Nos levantamos para brindar. La alegría iluminó cada rostro. Estábamos celebrando la graduación. Llenos de esperanza para el futuro. Y solo un toque de tristeza por separarnos. Nuestro presidente de clase dio un pequeño discurso. Por todos nosotros. Que nuestros futuros brillen intensamente. Y cuando regresemos, que sigamos siendo los mismos chicos y chicas que somos hoy. Todos gritaron juntos. ¡Feliz graduación! Entonces nos sentamos de nuevo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Lucas, el autoproclamado príncipe del chisme de la clase, de repente saltara y agitara la mano. Oye, tengo noticias. ¿Alguien quiere el chisme? Viendo esa sonrisa traviesa. Sabíamos que lo que tenía era tanto fresco como jugoso. Vamos, cuéntalo. Escuché que Brian de la clase 2 y Anna se han comprometido. ¿Qué? ¿Ese Brian y Anna, los Romeo y Julieta de nuestra escuela? Sí, esos dos. Novios de la infancia. Pareja perfecta. Tomaron sus exámenes y luego se comprometieron inmediatamente después. La habitación estalló en risas y sorpresa. ¡Guau! Y tengo otra. Continuó Lucas. Estas son buenas noticias para todos ustedes solteros aquí. Los oídos de todos se aguzaron inmediatamente. La belleza de la clase 9. Sophie acaba de romper con su novio de la clase 10. Así que quien esté interesado. Inténtenlo. Casi instintivamente. Miré hacia Jacob. Me estaba mirando directamente. Sin expresión, sin mostrar ni una pizca de emoción. Escuché que Sophie es bastante exigente. Alguien resopló. Solo usa cosas de diseñador. Ropa, zapatos, bolsos.
Todas marcas de lujo. Ningún chico normal podría permitirse mantener el ritmo con ella. Historias de amor de la escuela secundaria. Dijo otro riéndose. Algunas llegan al matrimonio. Algunas terminan en desamor. Lucas de repente se volvió hacia la única pareja sentada en la mesa. Nosotros. Entonces Jacob y Lily, bromeó. ¿Ustedes dos van en serio a largo plazo? ¿Van a terminar casándose algún día? Ni siquiera el maestro de aula pudo separarlos en la escuela. En ese entonces realmente éramos inseparables. Jóvenes, ingenuos y sin vergüenza de nuestro amor. Ese día había sido el cumpleaños de Jacob. Sus amigos le habían organizado una fiesta. Como hijo de uno de los empresarios locales más importantes. La familia de Jacob tenía buena posición económica. Y sus amigos reflejaban ese mismo privilegio fácil. Yo, por otro lado, venía de un hogar disfuncional. Padres divorciados e indiferentes. Me dejaron una casa vieja y enviaban apenas suficiente dinero cada mes para subsistir. Más allá de eso, no tenía nada. Mientras veía a los amigos de Jacob darle regalos caros. Relojes de edición limitada. Aparatos importados, cosas muy por encima de lo que yo podía costear. Miré el pequeño paquete en mi bolsa y de repente me sentí cohibida. Entonces alguien gritó en broma. Oye Lily, ¿le diste a Jacob para su cumpleaños? Vamos, no lo mantengas en secreto. Muéstranoslo. Jacob apoyó su barbilla en mi hombro. Sus ojos brillando con picardía. ¿Sí que me diste? Veamos si tu regalo puede impresionar a todos. La mesa estalló en gritos juguetones. Burlándose de nosotros. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Mis manos se sintieron sudorosas mientras me inclinaba para susurrar. No vale mucho. El aliento de Jacob rozó mi oído. Su voz baja y cálida. Si es de ti, dijo. No tiene precio. Mi rostro se calentó al instante. Después de dudar por un momento. Saqué un pequeño marco de fotos. Un mosaico de cuentas hecho a mano con la imagen de Jacob. Se lo extendí nerviosamente. Lo hice todo yo misma, una cuenta a la vez. Los ojos de Jacob se suavizaron. Llenos de cariño genuino mientras lo miraba. Sus amigos, sin embargo, parecían poco impresionados ahora que la emoción había disminuido. Uno de ellos sonrió con sarcasmo, ¿eso es todo? Esa es la gran sorpresa. Me quedé helada por un segundo. Luego sonreí. Por supuesto que no, eso es solo el aperitivo. El regalo real aún está por venir. Algo único en su tipo. Solo para Jacob. Algo que los ricos no pueden comprar. Sin importar cuánto dinero le echen encima. Dije. Todos se animaron inmediatamente. Lo sabía. Ethan se rió. Lily todavía tiene otro as bajo la manga. Vamos, ¿qué es? Destapé mi lápiz labial. Lo pasé suavemente por mis labios. Y los presioné juntos. Luego sonreí y dije claramente. Un beso de la mejor estudiante de Vesprici. Con eso di un paso adelante. Me senté en el regazo de Jacob. Levanté su rostro y lo besé. La habitación estalló en vítores. Aplausos y silbidos. Jacob, sorprendido al principio. Rápidamente se rindió. Cuando el beso terminó, la comisura de sus labios se mantuvo curvada en esa sonrisa sutil suya. Toda la noche me di cuenta después. Esa sonrisa nunca se desvaneció ni una vez. Diablos, Lily, realmente eres imbatible. Eso es algo que el dinero no puede comprar. Gritó alguien. Sí, Lily, ¿qué tal si me das uno a mí también? Otro chico bromeó frunciendo los labios mientras se inclinaba hacia mí. Jacob pateó la silla del chico, enviándolo tambaleándose hacia atrás. Las risas estallaron de nuevo. Alguien eventualmente le contó todo el asunto a nuestro profesor tutor. Pero cuando vio que mis resultados del examen seguían siendo los primeros de todo el grado. Y le dije que conocía mis límites. Que no dejaría que el romance afectara mis estudios.
No presionó más. Ahora, de vuelta en la fiesta de graduación. Lucas, nuestro príncipe de los chismes. Me preguntó en tono burlón entonces Lily. ¿Qué tal ustedes dos? ¿Siguen juntos? Sonreí levemente. Terminamos. La mesa se quedó en silencio por un segundo. Todos me miraban en shock. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo es que ninguno de nosotros lo sabía? Recién ahora, dije con calma. Las cejas de Jacob se fruncieron ligeramente. Su voz era grave cuando dijo mi nombre. Lily. Me levanté y miré alrededor a los rostros familiares que me rodeaban. Rostros que de alguna manera parecían más viejos y maduros que apenas la noche anterior. Jacob y yo habíamos acordado hace tiempo. Terminaríamos después de la graduación. Algunas relaciones terminan justo donde se supone que deben hacerlo. Levanté mi copa hacia él. Gracias, Jacob, por cuidar de mí. Y por traer un poco de color a mi vida que de otro modo sería aburrida. Toqué mi copa ligeramente contra la suya. Me incliné hacia adelante y sonreí. Gracias. Y adiós. Jacob se reclinó en su silla. Su expresión calmada y distante. No levantó su copa. Solo me observó con ojos indescifrables. Como si todo lo que dije hubiera sido parte de una actuación de una sola mujer. Terminé mi bebida y me senté de nuevo. Él vació casualmente su propia copa sin decir una palabra. Los demás comenzaron a susurrar inmediatamente. ¿Por qué terminaron? No respondí, así que siguieron especulando justo frente a mí. Escuché que Lily se va a North City para la universidad. Dijo alguien. Bueno, por supuesto, agregó otro. Nuestra genio Lily definitivamente va a una de las mejores universidades del país. Entonces es obvio, ¿no? Añadió un chico. Jacob se queda aquí en South City para hacerse cargo del negocio familiar. Debe ser lo de la larga distancia. Apreté los labios. Pero permanecí callada. No era solo la distancia. Ambos lo sabíamos. Exacto, dijo otro. Lily va a estar ocupada con investigación en el futuro. Y Jake dirigirá una empresa. Mundos diferentes. Nunca tendrían tiempo el uno para el otro. ¿Verdad, Lily? Por el rabillo del ojo. Vi que la expresión de Jacob se ensombrecía. Tomé un sorbo de agua. Sonreí débilmente y dije. Algunas relaciones terminan donde deben. Es como cortar una flor. Lo haces cuando está en su momento más hermoso. Uno de los chicos levantó su copa. Entonces brindemos por ti, Lily. Te deseamos todo lo mejor. Levanté mi copa para brindar con la suya. Pero antes de que pudiera, la mano de Jacob de repente se interpuso, bloqueando la mía. No dije una palabra. No estaba muerta, solo callada. Alcancé mi copa otra vez. Y justo entonces, las puertas se abrieron de par en par. Nuestro vicepresidente de clase entró con unas cuantas personas. Su brazo colgado casualmente sobre el hombro de un amigo. Siempre fue bueno socializando y rápidamente comenzó a presentar a los recién llegados. Oigan todos, dijo. Este es Charles Sen. El mejor estudiante de la preparatoria Eastwood. Me lo encontré por casualidad esta noche. Pensé en presentárselo para que todos podamos hacer nuevos amigos. Charles Sen era famoso. No solo por sus calificaciones perfectas, sino por su porte refinado, casi aristocrático. Y más importante aún, se rumoraba que su padre era un alto funcionario gubernamental. La habitación de inmediato se llenó de murmullos. Algunas personas lo saludaron cortésmente. Otros comenzaron a hablar sobre compañeros de clase en común de Eastwood. Y algunos ya estaban pidiendo su WeChat. Observé en silencio, dándome cuenta de lo rápido que la gente podía leer el ambiente. Con qué facilidad se adaptaban. Me di cuenta de que tal vez, todo este tiempo, era el único que seguía siendo ruidoso e imprudente. Gritando tonterías desde las gradas como algún tonto que aún no había aprendido cómo funcionaba el mundo. Entonces Charles me notó. Sus ojos se iluminaron y caminó directamente hacia mí.
Lily, dijo su tono con un dejo de reproche. ¿Por qué no respondiste a mis mensajes? Todos los ojos se volvieron hacia mí de inmediato. Y mi rostro se sonrojó intensamente. O yo, debo haberlo perdido. Balbuceé. Charles sonrió cortésmente. Entonces revisa otra vez y respóndeme. ¿De acuerdo? Antes de que pudiera responder, la voz de Jacob llegó justo detrás de mí. Baja y cerca. Estaba parado tan cerca que podía sentir su aliento contra mi cuello. Por supuesto, dijo con tono uniforme. Charles parpadeó finalmente notándolo. ¿Y este es? Jacob deslizó su brazo alrededor de mis hombros. Su tono plano pero posesivo. ¿Su novio? Charles vaciló por un momento. Sus ojos alternando entre nosotros. Novio, No está mal. La sonrisa de Jacob era afilada y fría. Lo suficientemente bueno. Después de que Charles se fuera, aparté el brazo de Jacob de mí. Irritación encendiéndose. ¿Para qué diablos fue eso? Demandé en voz baja. Terminamos, ¿recuerdas? Jacob se alzaba sobre mí, mirando hacia abajo, su mandíbula tensándose. Terminaste conmigo por él. No es así. No digas tonterías, espeté. ¿Cuánto tiempo lo has conocido? ¿Por qué no sabía sobre esto? Desde el penúltimo año, dije. Durante la Olimpiada de Física. Ni siquiera te conocía en ese entonces. Así que ese es tu tipo, murmuró. Chicos inteligentes. Ustedes dos tienen intereses en común. Misma escuela, mismo futuro. Combinación perfecta. Jacob, dije bajando mi voz. Charles solo preguntó si estaría interesada en unirme a un proyecto de investigación de inteligencia artificial. En la Universidad Capital. Él conoce a un profesor que puede recomendarme. No es lo que piensas. No es nada de eso. Deja de inventar cosas. Bajo la mesa traté de quitarme su mano de la mía. Pero su agarre solo se apretó más. No fue hasta que Sophie, la reina de belleza de la escuela, entró que finalmente me soltó. Nadie esperaba que apareciera en nuestro salón privado. Casi nadie aquí había hablado con ella antes. Sophie llevaba un vestido corto amarillo pálido que se ensanchaba en la cintura. Se quedó en la entrada con una sonrisa brillante. Y deslumbrante. Alta y elegante, sus largas piernas blancas parecían brillar bajo la luz. Sus dos coletas bajas y sus ojos amplios y resplandecientes la hacían parecer como si acabara de salir de una pintura. Estoy buscando a alguien, dijo su mirada recorriendo la habitación. Hasta que se posó directamente en nosotros. Estoy buscando a Jacob. Entonces caminó directamente hacia él. Instintivamente me hice a un lado para hacer espacio. Jacob me miró una vez. Pero su atención rápidamente se dirigió a Sophie, quien ya se había detenido frente a él. Mientras me daba vuelta para irme, escuché su voz dulce y etérea detrás de mí. Terminé, Jacob. Cuando llegué a casa, comencé a empacar inmediatamente. Mi vuelo era a la 1 de la madrugada. Después de terminar, bajé mi maleta por las escaleras. El padre de uno de mis compañeros de clase, que trabajaba como conductor de viajes compartidos, ya estaba esperando para llevarme al aeropuerto. El callejón que iba desde mi viejo apartamento hasta la puerta principal del complejo era largo y oscuro, y no me atrevía a caminarlo sola. Afortunadamente había aceptado este viaje nocturno. ¿Por qué la prisa?, preguntó mientras me ayudaba a cargar mi equipaje. ¿Apenas terminaste tus exámenes y ya te vas de la ciudad? Sí, dije forzando una pequeña sonrisa. Logré conseguir un boleto con descuento de último momento. Estaba realmente barato. ¿Ya tienes boleto de regreso? Si es otro vuelo de medianoche, llámame. Vendré por ti. Probablemente no regrese pronto, dije suavemente. Bueno, dijo amablemente. Si alguna vez lo haces, ya sabes a quién llamar. Gracias, señor.
Cuando me subí al auto, abrí mi registro de llamadas. Había más de 10 llamadas perdidas de Jacob. WeChat mostraba lo mismo. Su ventana de chat parpadeando con 99 mensajes sin leer. Al principio, sus mensajes eran cortos. ¿Dónde estás? ¿A dónde fuiste? ¿Cuándo vas a volver? Luego se volvieron más largos. Vine a buscarte, pero no estás aquí. Tampoco estás en el baño. No te estás escapando con Charles. ¿Verdad? Dame 10 minutos para ir por ti. Si no has regresado para entonces. Te juro que... ¿Y después? ¿Por qué no contestas? Hablé con Charles, dijo que no te ha visto. ¿A dónde fuiste? Contéstame. ¿Dónde estás? Tu representante de clase dijo que te fuiste a casa. ¿De verdad te fuiste a casa? Ya voy para allá. Espérame, estaré ahí en media hora. Ya estoy aquí. Abre la puerta. Después de eso, sus mensajes se convirtieron en notas de voz. Del tipo que sonaban desesperadas e irregulares. Su tono quebrándose entre ira y miedo. Lily, ¿dónde estás? Por favor, contéstame. Lily, di algo, vamos a hablar. Sí. Lily, por favor, háblame. Di algo, lo que sea. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego escribí lentamente. Ya hemos terminado. No busques más a tu exnovia. Te deseo lo mejor. Entonces dudé y lo borré. Escribí de nuevo. Me he ido de South City. No me busques más. Adiós. Aún no satisfecha, borré eso también. Finalmente escribí una última línea. Me voy ahora, Jacob. Adiós. Volví a borrar el mensaje. Honestamente ya no sabía qué decir. Saliendo de nuestro chat, abrí mi feed de momentos. Ahí nuestra representante de clase de inglés. Rachel Tran acababa de publicar una foto. Sophie tenía a Jacob acorralado contra la pared. En la foto, él inclinaba la cabeza con esa sonrisa temeraria mientras ella lo miraba con una mirada dulce y concentrada. El pie de foto decía, ni las parejas de cómics son tan perfectas. Típica Rachel. Siempre le había encantado comparar las calificaciones de inglés conmigo. Tratándome como su rival. Y parecía disfrutar haciendo cualquier cosa que me molestara. Bajo la publicación, docenas de personas ya habían dado me gusta. ¡Guau, qué pareja tan hermosa! Combinación perfecta. Pero algunos comentaron con cautela. Espera, ¿no estaba Jacob saliendo con Lily? No está bien publicar esto. Rachel les respondió a cada uno. Uno por uno. ¿Rompieron, no lo sabías? Esa sección de comentarios explotó casi instantáneamente. ¿En serio? ¿Realmente rompieron? No me sorprende honestamente. Nunca encajaron realmente. De todos modos. La mejor estudiante y el chico malo. Divertido por un tiempo, pero nunca dura. Mundos diferentes, ningún terreno común. Tarde o temprano, estaba destinado a desmoronarse. Sophie y Jacob, sin embargo. Ahora esa sí es una pareja que vale la pena apoyar. Dos rostros perfectos juntos. ¿Puedes siquiera imaginar qué tan hermosos serían sus hijos algún día? ¿Verdad? El mejor chico de la escuela completamente domesticado por la reina de la belleza. Como un cachorro a sus pies. Para ser justos, los dos en esa foto sí se veían impresionantes juntos. Siempre había estado orgullosa del aspecto de Jacob. Alto, rasgos afilados. Esa intensidad silenciosa cuando se paraba bajo las farolas. Esos momentos estaban grabados en mi corazón. Pero esta vez, la persona a la que él miraba ya no era yo. Mi teléfono siguió vibrando. El nombre de Jacob apareció en la pantalla una y otra vez. Lo ignoré hasta que el anuncio de embarque resonó por los altavoces del aeropuerto. Justo antes de que entrara por la puerta de embarque. Contesté. Su voz llegó inmediatamente. Llena de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas.
Lily, por fin contestaste. ¿Dónde estás? Estoy justo enfrente de tu casa. ¿Cuándo vas a volver? Me quedé en silencio, escuchando. Antes de que pudiera hablar. Otra llamada de embarque resonó arriba. ¿Estás en el aeropuerto? Se dio cuenta, su tono se tensó. ¿A dónde vas? Voy a ir a buscarte ahora mismo. Sonaba nervioso. Hablando demasiado rápido, sus palabras tropezando unas con otras. Lily, no pude encontrarte en ninguna parte. Me está volviendo loco. Me tomé unas copas. Tal vez demasiadas. Me da vueltas la cabeza. ¿Qué medicina me diste la última vez? Dame otra, ¿quieres? Me duele la cabeza otra vez. Eres la única que puede hacer que pare. ¿Verdad? Todo lo que podía oír era su voz divagando. Mezclado con pasos. El sonido de él corriendo escaleras abajo. Una puerta de coche cerrándose de golpe, un motor arrancando. Iba camino al aeropuerto. Finalmente ya no pude contenerme más. Jacob. Dije en voz baja. Ya hemos terminado. ¿Eso es todo? Estoy a punto de abordar mi vuelo. Su voz se suavizó instantáneamente. Lily, ¿cuándo vas a regresar? Iré a recogerte. No voy a regresar. Eso es imposible, dijo. Su tono quebrándose. Tu hogar sigue aquí. Ahora es solo una casa vacía. Dije con calma. Eso no la convierte en un hogar. Ya la puse en venta a través de un agente. Del otro lado podía escuchar su respiración. Pesada, irregular, casi ahogándose. Podía imaginármelo perfectamente entonces. Desaliñado, ojos rojos. Parado solo frente a mi puerta oscurecida. Lily, murmuró con voz áspera, ¿alguna vez me amaste? ¿Y tú, Jacob?, susurré. ¿Alguna vez me amaste? Sí lo hice, dijo con voz ronca. Dios, te amé tanto. Yo también, dije suavemente. Una vez. Su voz se quebró forzada desde lo profundo de su garganta. Temblando de desesperación. Lily, por favor, no me dejes. No hagas esto. Tengo que hacerlo, Jacob. ¿Por qué? Solo por lo que dije. Esa estúpida ruptura después de la graduación. No lo decía en serio. No puedo acostumbrarme a estar sin ti. Dijiste lo mismo antes. Le recordé. Me dijiste que no podías acostumbrarte a acompañarme a casa todas las noches. Pero lo hiciste. Te acostumbraste. Se quedó en silencio por un momento. Luego su voz salió baja y dolida. ¿Entonces qué, Lily? ¿Era solo alguien para acompañarte a casa? ¿Ahora que la escuela terminó? ¿Soy desechable? Si eso es lo que piensas. Dije con la garganta apretándose. Entonces sí, piensa eso. Ya me voy, Jacob. Adiós. Lily, repetí, y esta vez lo digo en serio. Después de colgar, abrí mis pies del momento otra vez. La publicación de Rachel, la foto de Jacob y Sophie. Había desaparecido, borrada sin dejar rastro. Me quedé mirando la pantalla en blanco por un rato. Los recuerdos inundándome. Recordé cómo comenzó todo. Cómo fui a Jacob primero. El que sugirió un romance de graduación. Había aceptado honestamente. Porque solo quería que alguien me acompañara a casa por las noches. Cuando hice esa petición. Algo brilló en sus ojos. Confusión, tal vez incredulidad. Me apresuré a explicar. Ni siquiera estamos en la misma clase. Le había dicho una vez. Deberíamos hacer tiempo para conocernos realmente. ¿Verdad? Estoy ocupada con la preparación de exámenes la mayor parte del tiempo. Así que la única oportunidad que tengo es cuando voy a casa después de la escuela. Jacob había preguntado algo que ni él mismo parecía creer. ¿Entonces te gusto? Sí. ¿Por qué? Porque eres guapo. La primera vez que Jacob me acompañó a casa. Justo antes de llegar a la pequeña tienda de conveniencia en el callejón.
Tomé su mano. Instintivamente trató de alejarse. Pero me aferré más fuerte. Tomando la iniciativa. Somos novios, ¿verdad? ¿Ni siquiera me dejas tomarte de la mano? Jacob soltó una risa exasperada. Bien, tómala como quieras. Mis palmas estaban resbaladizas de sudor nervioso. Fue entonces cuando vi al señor Lee, el dueño de la tienda de la esquina, sentado junto a la ventana en una camiseta roja sin mangas. Una sonrisa grasosa extendiéndose por su rostro arrugado. Vaya, vaya, cantó. Lily ya tiene novio. Solo el sonido de su voz hizo que se me revolviera el estómago. La idea de que sus dedos ásperos llegaran a tocarme me daba náuseas. Instintivamente me paralicé. Ese asqueroso viejo siempre me había dado escalofríos. Pero entonces miré hacia arriba a Jacob. Alto, de hombros anchos. Su presencia firme a mi lado. Y por primera vez. No sentí miedo. Sí, dije enderezándome. Él es mi novio. Jacob. Jacob debió haber notado lo tensa que estaba. Su expresión se ensombreció mientras le lanzó al señor Lee una mirada tan cortante que lo hizo encogerse. En silencio. No me preguntó nada después de eso. Solo me acercó suavemente hacia él por el hombro. A partir de entonces, Jacob se propuso actuar como mi guardaespaldas. Siempre acompañándome a casa. ¿Quieres que también te recoja por la mañana? Me preguntaba. No hace falta, le decía. Ese tipo raro nunca se despierta temprano de todos modos. Aún así, cada mañana cuando llegaba a la entrada de nuestro complejo de apartamentos, veía a Jacob recostado perezosamente contra el nogal. Desayuno en mano, esperando. Era difícil imaginar que esos ojos, los mismos ojos que generalmente miraban todo con indiferencia, pudieran contener tanta calidez cuando me miraban a mí. En nuestras caminatas a la escuela, la luz del sol se derramaba por las calles silenciosas. Sin embargo, lo que realmente me daba calor no era el sol matutino. Era algo suave y resplandeciente en lo profundo de mi pecho. En esos días, caminando hacia y desde la escuela con Jacob, sentía una sensación de calma que nunca había conocido antes. Era como si estuviéramos enamorados. Pero de alguna manera también no lo estábamos. Los dos sabíamos que nuestro romance de graduación tenía fecha de vencimiento. Y aún así, enfrentándolo cada día. Ese rostro perfecto, ese encanto descuidado. No podía evitar enamorarme más profundamente. Para el primer examen de práctica del último año, quedé primera en todo el grado. Pero un comentario casual de él logró arruinar mi humor por semanas. Me había regalado una pulsera Cartier. Estaba emocionada, tomé el autobús para celebrar sola. Seguí sacando la caja de mi bolso solo para mirarla. Jacob me observó, sus labios curvándose en una sonrisa tenue. ¿Te gusta? Asentí con entusiasmo. Me encanta. Entonces él dijo casualmente. A las chicas como tú les encantan estas cosas. Me quedé helada. Algo dentro de mí se rompió. Sin pensarlo, empujé la pulsera contra su pecho. ¿Chicas como yo? ¿Qué se supone que significa eso? ¿A quién más le estás comprando estas cosas? ¿Las compras al por mayor o algo así? ¿O es algo usado de otra persona que decidiste darme? La expresión de Jacob se ensombreció. Lily, ¿de qué estás hablando? Nada, dije fríamente. Simplemente no la quiero. Llévatela de vuelta. Sus dedos se cerraron alrededor de la pequeña caja. Los nudillos volviéndose blancos. Su voz bajó con un tono de irritación. ¿En serio estás enojada ahora mismo? ¿Por esto? Tal vez lo estaba, pero todo lo que podía sentir era ese dolor sordo. Del tipo que viene cuando algo que no quieres creer de repente se siente demasiado real. No podía soportar la idea de que él le hubiera dado el mismo regalo a otra persona. O peor, que me hubiera dado algo que no estaba destinado para mí en absoluto. Y no era solo sospecha. Ya había pasado antes. Recordaba ese día vívidamente.
Había estado sentada detrás del edificio oeste de la escuela, repasando listas de vocabulario, cuando escuché voces cerca. Jacob y Sophie parados bajo el árbol grande. Estaban discutiendo. El tono de Sophie era cortante, pero aún lo suficientemente suave para sonar mimada. ¿No puedes ser un poco más romántico? La voz de Jacob regresó. Calmada, casi divertida. ¿No te di flores? Eso es lo suficientemente romántico. No es así. No solo quiero flores. Le respondió bruscamente. ¿Entonces qué quieres? Dime. Ya no quiero decirte nada. Siguieron así por mucho tiempo, hasta que Jacob finalmente cedió. Bien, te transferiré algo de dinero. Compra lo que quieras. ¿Está bien? La voz de Sophie se alzó quebrándose de rabia. ¿Acaso parezco que necesito tu dinero? Un idiota controlador, había pensado en ese momento. Después de que Sophie se fuera hecha una furia, Jacob se quedó parado solo bajo el árbol, aún sosteniendo ese ramo en sus manos. Esa fue la primera vez que lo vi. La primera vez que nuestros caminos se cruzaron. Me había fijado en las flores inmediatamente. Mis ojos se detuvieron en ellas más tiempo del que pretendía. Y él debió haberlo notado. ¿Por qué me las extendió sin decir una palabra? Fue entonces cuando entendí. La palabra Lily escrita en la tarjeta no se refería a mí. Lily Chen. Era Lily, de Sophie Lin. Ni siquiera había cambiado el nombre. Pero aún así acepté las flores. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me acerqué a él. Quería que me acompañara a casa. Y de alguna manera, conseguí lo que quería. Después de que Sophie se encontró un nuevo novio romántico, Jacob parecía enojado. O tal vez solo orgulloso. Y empezó a salir conmigo. Se suponía que sería un simple romance de graduación. Pero cuando terminamos, me encontré disgustada por lo dispuesta que había estado a enamorarme de él. Sabiendo todo lo que sabía. Me había enamorado demasiado profundamente. No podía continuar así. Una tarde a mitad del viaje de regreso a casa en autobús. Le pedí al conductor que se detuviera y me bajé. Más tarde esa semana, durante el descanso entre las sesiones de estudio nocturnas, salí a trotar por el campo de la escuela y me topé directamente con Jacob. Él estaba esperando, apoyado contra las gradas. La arrogancia habitual en su postura. Tenía algo que hacer esta noche. Dijo sin expresión. Ethan te llevará a casa. No es necesario. Dije, rodeándolo. Pero cuando terminó la clase, Ethan ya estaba esperando en el pasillo. No tuve más opción que pasar junto a él. Oye, Lily, dijo con timidez. El jefe me dijo que te llevara a casa. Está bien, de verdad. Puedes irte. Me quedé en la esquina del pasillo, esperando. Nuestro representante de clase, Kevin Liu, había dicho que quería tomar prestado mi cuaderno. El que tenía mi colección de errores de práctica. Lo había dejado en casa, así que se ofreció a caminar conmigo para ir a buscarlo. Su casa estaba a solo 2 paradas de autobús de la mía. Viéndome mirar alrededor, Ethan frunció el ceño. ¿Estás esperando a alguien? Asentí. La expresión de Ethan cambió inmediatamente. Como si acabara de darse cuenta de algo serio. Se acercó y susurró. Mira, te diré la verdad. El jefe en realidad no está ocupado esta noche. Me dijo que te hiciera saber que la pulsera fue idea suya. La compró él mismo. Solo para ti. No es algo que sobró de alguien más. Lo juro, estuve ahí cuando la compró. Bajé ligeramente la cabeza. Mi voz queda. Entendido. Entonces ya no estás enojada. ¿Verdad? No estoy enojada, murmuré. Justo entonces Kevin vino caminando, empujando su bicicleta. Oye, ¿lista para irnos? Gritó, saludando con la mano. Sí, dije. Nos vemos, Ethan.
Me subí a la parte trasera de la bicicleta de Kevin. Y pronto llegamos a la intersección familiar cerca de mi callejón. Ahí fue donde lo vi de nuevo. Jacob, recargado contra la pared bajo la luz de la calle. Las cejas fruncidas. Si ese momento hubiera podido congelarse. Habría parecido algo sacado directamente de una novela trágica juvenil. Un chico en un callejón tenue. Luz ensombrecida en su rostro. Dolor oculto bajo una tranquila rebeldía. Jacob lentamente levantó la cabeza y nos vio entrando al callejón. Sus ojos cambiaron de indiferencia a algo más oscuro. Una tormenta gestándose. Cuando pasé junto a él, me agarró fuertemente de la muñeca. Traté de soltarme y balbuceé. Este es Kevin, mi representante de clase. Solo vino a pedirme prestados mis apuntes. Kevin, comprendiendo al instante. No dijo nada. Simplemente me acompañó hasta la entrada de mi edificio. Esperaré aquí, dijo. Solo tómalo y baja de nuevo. Tomó el cuaderno. Se despidió con la mano y se fue. Cuando me volví para regresar adentro, Jacob me agarró de nuevo, jalándome hacia él. Ethan ya te lo dijo. Murmuró. Ya no estés enojada. No estoy enojada, dije en voz baja. ¿Entonces qué? Su voz se volvió áspera. Encontraste a un nuevo chico que te acompañe a casa. ¿Así que ya terminaste conmigo? Lo miré directamente a los ojos. No es eso. Simplemente ya no quiero estar en una relación. Se quedó helado. ¿Qué significa eso siquiera? Significa, dije lentamente, que estoy empezando a importarme demasiado. Incluso por las cosas pequeñas. Como ese estúpido ramo que me diste por accidente. No dejo de pensar en él. Aunque no estaba destinado para mí. Y cada vez que recuerdo eso, me duele. No puedo seguir haciéndome esto a mí misma. Jacob apretó su agarre alrededor de mi muñeca. Entonces puedes simplemente apagarlo así. Un minuto me amas. Al siguiente ya no. Sí, dije con firmeza. Porque el amor no es suficiente. Amo estudiar, amo resolver problemas. Amo mis libros. Y tú odias todo eso. Tú amas las fiestas y los juegos. Las cosas que no puedo soportar. No tenemos nada en común. Tú estabas herido, y yo estaba sola. Simplemente nos usamos el uno al otro para llenar el vacío. Poner sentimientos reales en eso. Solo hace que sea más difícil dejarlo ir. Jacob no dijo nada, pude ver que la niebla que nublaba sus ojos se hacía más espesa. Después de un largo momento me soltó. Se dio vuelta y se alejó. Pensé que ese era el final. Que nuestra historia se desvanecería ahí. En silencio. Pero 2 semanas después, detrás de un bar en la ciudad, vi a un grupo de tipos acorralando a Jacob. Y lo estaban golpeando. Llamé a la policía mientras corría directamente hacia Jacob. Arrojándome frente a él. Deténganse. Lo van a matar. Grité. El líder del grupo me agarró el cabello, tirándome hacia atrás. ¿Quién diablos eres tú? Su novia. Le quité la mano de un tirón y le espeté. Quítame las manos de encima. Alguien a su lado se burló. Y con un fuerte desgarro me rasgó la camiseta. La tela se abrió, revelando la camisola delgada que llevaba debajo. Las miradas en sus ojos se volvieron instantáneamente oscuras y sucias. Agarré una piedra del suelo y se la apunté directamente. Ya llamé a los policías. Dije con la voz temblorosa pero fuerte. Si nos pasa algo, todos ustedes van a ir a prisión. No se veían nada asustados. El líder sonrió burlonamente y tiró de mi camisa otra vez. Otro desgarro. ¿Tratas de asustarme? Me importa un carajo mi vida. Pero si arrastro conmigo a una estudiante ejemplar como tú, todavía valdrá la pena. Se me apretó el pecho hasta que apenas podía respirar. Por el rabillo del ojo. Alcancé a ver a alguien conocido. Lily, mi abuela te vio.
Gritó una voz. Me dijo que te dijera que la cena está lista. Hizo tu estofado de pollo favorito. ¿Quieres comer pollo o pudrirte en la cárcel? Era Ryan, mi vecino. No es mal tipo en realidad. Solo que siempre anda con la gente equivocada. Cuando vio lo que estaba pasando, dudó, luego se adelantó para tratar de calmar al líder. Oye, hermano, ya basta. No hagamos esto. Pero antes de que pudiera terminar, el líder le dio una bofetada. Entonces se abalanzó sobre mí otra vez. Ryan lo agarró por detrás, gritando, Lily, corre. Los otros inmediatamente lo rodearon. Me di la vuelta y vi a Jacob detrás de mí. Apenas consciente, desplomado contra la pared. Traté de cargarlo en mi espalda. Pero solo pude dar un paso tembloroso antes de que ambos tropezáramos y cayéramos. El grupo de tipos se quedó ahí parado riéndose, observándonos como depredadores jugando con su presa. Jacob se movió por el impacto. Entreabriendo los ojos. Me vio despeinada, temblando con la ropa desgarrada. Y arañó débilmente el suelo, sus uñas raspando hasta que sus dedos sangraron. Justo entonces el sonido de las sirenas atravesó la noche. La policía llegó a tiempo. Más tarde descubrí lo que había pasado. Esos tipos habían estado guardando rencor contra Jacob por un tiempo. No les gustaba la forma en que se comportaba. La manera en que actuaba como intocable. El líder había tratado de ofrecerle un cigarrillo antes, fingiendo ser amigable. Jacob, ya de mal humor, lo había despreciado, murmurando que incluso hablar con ellos era una pérdida de tiempo. Eso fue todo lo que necesitaron para enfurecerse. Todos fueron arrestados y reprendidos. Jacob tuvo una conmoción cerebral leve. Cuando estaba medio despierto en el hospital, no soltaba mi mano. Fue entonces cuando llegó su padre. El señor Lee, alto, pulcramente vestido con ropa casual y pálida, aún llevaba el aire de un hombre de negocios. Sonrió cortésmente, pero no era una sonrisa cálida. Era el tipo de sonrisa que te hacía enderezar la postura sin darte cuenta. Se quedó parado junto a la cama por un rato, mirando hacia abajo la cabeza de su hijo, envuelta densamente en vendajes, su ceño frunciéndose. Luego se dirigió a mí. Eres Lily, ¿verdad? Asentí. La madre de mi hijo se fue cuando él era pequeño. Dijo. Ahora que está en esta condición, necesita a alguien que lo cuide. Espero que puedas quedarte a su lado por un tiempo. Las condiciones que quieras. Solo dilo. Sonaba menos como una petición y más como un trato de negocios. Miré a Jacob acostado allí. Madre ausente, padre ausente. Roto de maneras que nunca admitiría. Él me había ayudado antes. Tal vez esto era yo devolviéndole el favor. Me quedaré, dije suavemente. Lo cuidaré hasta que se mejore. Sin condiciones. El señor Lee ajustó el brazalete de jade en su muñeca y asintió levemente. Bien. Eso fue todo lo que dijo antes de irse. Y así como así, de alguna manera, Jacob y yo nos reconciliamos. Después de que las cosas se calmaron, me explicó otra vez que el brazalete realmente era algo que él había escogido. Algo solo para mí. Entonces, como si nada hubiera pasado, me rodeó con sus brazos y dijo en un tono de fingido lloriqueo. Así que dime, ¿quién te ha estado acompañando a casa estos días? No me digas que sigue siendo ese representante de clase. Lo he visto. Cada vez que espero detrás de ese árbol grande cerca de tu calle. Lo veo contigo. Tu novio no es tan fácil de engañar. ¿Sabes? Estaba haciendo pucheros, pero había risa en sus ojos. Me volví hacia él y le dije claramente. Tú eres el que se esconde detrás del árbol. Jacob presionó su rostro contra mi cuello, murmurando, no molestes más a tu representante de clase. ¿Está bien? Podría dañar sus calificaciones. Deja que tu novio se encargue. Dudé, luego asentí. De acuerdo. Se quedó paralizado por un segundo.
Luego apretó sus brazos alrededor de mí. Su aliento cálido contra mi piel. Besó mi cuello, luego mi mejilla. Y finalmente mis labios. Era la primera vez que nos besábamos en casi 2 meses. Y en el tramo final antes de los exámenes de ingreso universitario. Comenzamos a actuar como una pareja real otra vez. Pero algo sobre Jacob se sentía diferente. Siempre había un matiz de tristeza en los ojos de Jacob. Incluso durante nuestros momentos más felices. Como esa vez que nos tomamos una foto en la cima de la rueda de la fortuna. En la primera toma, tenía su mejilla presionada contra la mía. Sonriendo tan brillantemente que parecía la luz del sol misma. Pero en la siguiente sus ojos ya se habían apagado. Una fina capa de melancolía nublándolos. Noté cada detalle. ¿Estaba él lamentando algo? ¿Lamentando que no estuviera haciendo estas cosas con ella en su lugar? No importaba. Lo habíamos dicho desde el principio. Terminaríamos después de la graduación. Ya me había preparado para ese final. Desde la ventana del avión. Mientras el suelo se reducía lentamente debajo de mí. No podía entender por qué Jacob aún trataba de aferrarse. Él y Sophie ya estaban así. Enredados, inseparables. Tal vez esto era solo abstinencia. Incluso las personas se encariñan con las mascotas después de pasar suficiente tiempo juntas. Él seguiría adelante eventualmente. Y yo también. Cuando salieron los resultados del examen de ingreso a la universidad. La Universidad Capital se acercó para invitarme a postular. Gracias a la recomendación de Charles y la información que había compartido antes. Presenté mi solicitud al programa de inteligencia artificial. En el último año de secundaria, durante la Olimpiada de Física. Charles y yo habíamos hablado brevemente sobre nuestros intereses. A ambos nos encantaba el campo. Se sentía natural que terminaríamos estudiándolo. Lo que no esperaba era ver a Jacob ahí. El día que llegué al campus para completar mi registro. Lo vi en el área de registro de estudiantes de primer año. Llevaba una gorra de béisbol puesta baja sobre su cara. Pero aún así, lo reconocí instantáneamente. Reconocería esa silueta en cualquier lugar. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté en voz baja. ¿No es obvio? Su tono era tranquilo pero firme. Vine a buscarte. Me bloqueaste en todas partes. Llamadas, mensajes, todo. Así que pensé, si no puedo comunicarme contigo. Vendré al único lugar donde sé que estarás. ¿Qué quieres, Jacob? Se encontró con mis ojos. Arreglar las cosas. Decir que romperíamos después de la graduación. Ese fue mi error. Quiero recuperarte. No, dije suavemente. No estaré de acuerdo con eso. El sol del mediodía nos golpeaba. Abrasador, pero de alguna manera un frío irradiaba desde donde estaba Jacob. Entonces Charles se acercó corriendo. Saludando con la mano. Perdón por hacerte esperar. Lily. Vamos. Te llevaré a tu dormitorio. Miró con curiosidad al chico de la gorra. Cuyo rostro estaba mayormente oculto por la visera. Y forcé una sonrisa. Un antiguo compañero de clase de la preparatoria. ¿Oh, en serio? Charles dijo cortésmente. ¿Qué mundo tan pequeño, tú también vienes aquí? Sí, dijo Jacob secamente. Charles asintió claramente percibiendo la tensión. Pero sin insistir más. Me entregó una botella de agua. Vamos, te ayudo con el registro. Tomé mi bolsa y lo seguí. Antes de irme, me volví hacia Jacob. Me voy ahora. Adiós. No respondió, tampoco se movió. Incluso después de que caminé por todo el patio y miré hacia atrás. Él seguía parado allí bajo la luz del sol. Filtrándose entre los árboles. Quieto y solitario. Pensé que después de eso, las cosas finalmente terminarían. Que una vez que viera que hablaba en serio, se rendiría. Pero cuando mi clase organizó una pequeña cena de bienvenida para estudiantes de primer año, Jacob apareció de nuevo. Esa noche cayó un aguacero repentino.
Todos los demás se fueron uno por uno. Hasta que solo quedamos 5. No había suficientes asientos en el auto para todos nosotros. Y estábamos debatiendo quién debería irse primero cuando, de la nada, apareció un paraguas sobre mi cabeza. Levanté la vista. Era él. Todas las miradas se dirigieron hacia Jacob. Vaya, susurró uno de mis compañeros de clase. Sonriendo. Lily, ¿ese es tu novio? Está bueno, dijo otra. Estudia aquí. Podía sentir cómo me ardían las mejillas. Vayan ustedes, yo esperaré. Está bien entonces, se burlaron. Chico guapo, cuida bien a nuestra Lily. ¿De acuerdo? Por una vez Jacob realmente sonrió. Solo una sonrisa pequeña y fugaz. Pero real. Cuando se fueron, la lluvia siguió cayendo. Fuerte e implacable. ¿Frío? Preguntó y antes de que pudiera responder. Se quitó la chaqueta y la puso sobre mis hombros. Su aroma, limpio, familiar, me envolvió, haciendo que mi corazón se acelerara. ¿Cuándo te vas a regresar? Pregunté en voz baja. ¿Regresar a dónde? Su voz sonaba perezosa, casi burlona. De regreso a Ciudad Sur. ¿No entraste a una escuela allá? ¿No te has inscrito todavía? Se quedó en silencio por un momento. Luego se rió suavemente. Realmente no me prestas atención. ¿Verdad? Entré al Instituto de Tecnología. Está justo al lado de tu campus. Parpadeé. ¿Tú? ¿Qué? ¿Con tus calificaciones? Él sonrió con suficiencia. Supongo que tuve suerte. Tal vez la junta de admisiones lanzó una moneda. Entonces se inclinó para que nuestros ojos quedaran al mismo nivel. Bajando la voz a un susurro. Tal vez es simplemente el destino. Parece que estoy destinado a permanecer cerca de ti. Después de eso, Jacob estaba en todas partes. Siempre a la vista, pero nunca intrusivo. No enviaba mensajes, no llamaba. No pedía verme. Pero cuando necesitaba ayuda. De repente estaba ahí. Como el día que un ciclista casi me atropelló. Salió de la nada. Tirando de mí hacia atrás justo a tiempo. Una vez que vio que estaba a salvo. No dijo ni una palabra. Simplemente se dio la vuelta y se alejó entre la multitud. Desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Mi compañera de cuarto no pudo evitar preguntar. ¿Tuvieron una pelea? La forma en que te mira. Como si estuviera enojado, pero también aterrorizado. Ese definitivamente es un chico enamorado. Miré a Jacob parado a lo lejos. Pateando silenciosamente una pequeña piedra. Su expresión atrapada entre la ira y el dolor. Si hay un malentendido, añadió mi compañera de cuarto, deberían hablarlo. No hay nada que no se pueda explicar. Respiré profundo y caminé hacia él. Aún sin saber cómo empezar. Antes de que pudiera decir algo. Jacob giró su mochila hacia el frente. Abrió la cremallera y sacó un ramo fresco de flores. Por todo el tiempo que lo conocía. Era el tipo de chico alérgico a cualquier cosa romántica. Y sin embargo aquí estaba, haciendo algo salido directamente de una película cursi para adolescentes. Este era el mismo chico que solía poner los ojos en blanco ante la idea de regalos. Quien una vez me dijo que era más fácil simplemente transferirle algo de dinero a Sophie para que comprara lo que quisiera. Jacob, pregunté en voz baja. ¿Esto significa que realmente te gusto? Pero en el fondo aún tenía miedo. No estás tratando de establecer algún tipo de límite de tiempo otra vez. ¿Verdad? No hago el amor con fechas límite. Me miró por un largo momento. Luego dijo suavemente, entonces lo haremos ilimitado. Forcé una pequeña sonrisa y se me ocurrió una excusa. Hay un chico en mi departamento que me ha estado cortejando. Creo que podría querer darle una oportunidad. La mentira se sintió pesada, torpe. Antes de que pudiera terminar. Jacob inclinó ligeramente la cabeza. Y vi el rojo en las comisuras de sus ojos.
¿Qué pasa? Le pregunté. ¿Estabas bien hace un momento? Era la primera vez que lo veía así. Silencioso, vulnerable, a punto de quebrarse. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Justo entonces, al otro lado de la calle, algunos chicos del equipo de básquetbol de la universidad pasaron, riendo y hablando fuerte. Uno de ellos gritó de repente: «Oye Lily, ven a ver mi juego esta noche». Sonó como una confesión medio en broma. Sus compañeros de equipo le gritaron y lo molestaron inmediatamente. Avergonzada, volteé la cara, solo para encontrarme con la mirada de Jacob desde el otro lado de la calle. Sus ojos se dirigieron hacia el jugador de básquetbol. Luego de vuelta a mí, después a Charles. Sonrió levemente, pero la tristeza era inconfundible. Una sola lágrima se deslizó de la comisura de su ojo mientras decía: «Así que ese es el tipo que te gusta». Y con eso, se dio la vuelta y se alejó. Esta vez, se había ido de verdad. Jacob desapareció completamente de mi vida. Sin importar a dónde fuera. Cerca del aula magna. Al otro lado de la calle, o por el distrito comercial. Nunca lo volví a ver. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Finalmente le dije a Charles que no podía salir con él. Solo lo veía como un compañero. Alguien con quien podía colaborar académicamente. Sonrió con facilidad, sin molestarse. «No dejes que esto afecte nuestro trabajo juntos», dijo. «Está bien, de cualquier manera hay muchas otras chicas persiguiéndome». La siguiente vez que vi a Jacob, ya era invierno. Me había enfermado con fiebre y di positivo. Estaba en la clínica del campus, sentada débilmente y alcanzando una taza de agua cuando él entró. Sin decir palabra, tomó la taza. Deslizó una pajita en ella. Y me la entregó. «Incluso enferma así», murmuró. «¿Tu novio no está por aquí para cuidarte?» Abrí la boca, pero mi voz salió ronca y quebrada. Apenas reconocible. Me rendí en el intento, y en su lugar escribí en mi teléfono: «Acaba de salir. Volverá pronto». Jacob miró la pantalla, sus ojos bajando por un momento como si tragara algo pesado. Luego me miró de nuevo. «Has perdido peso», dijo suavemente. «Quien te está cuidando no está haciendo muy buen trabajo». Traté de reír, pero terminé tosiendo en su lugar. 2 veces. Fuerte. Jacob se tensó inmediatamente. Sus manos se cerraron en puños. Dejó la canasta de frutas y las flores que había traído. Pero no se fue. Solo se sentó a mi lado, observando el goteo del suero. Su mirada fija e inquieta. Cerré los ojos, fingiendo dormir. Fue entonces cuando mi compañera de cuarto, Hannah Lynn, entró corriendo. «Lily, el asesor necesita que entregue un formulario de inmediato. Tengo que regresar corriendo. Mi amiga Susan viene en camino para cuidarte. Estarás bien sola por un rato, ¿verdad?» «¿Dónde está su novio?», se preguntó en voz alta, mirando alrededor. Y entonces se dio cuenta de que Jacob estaba sentado ahí. Sus ojos se entornaron. «Espera, ¿no es ese el exnovio? ¿El que te rompió el corazón?». Hice una mueca. Fue mi propia culpa. Les había dicho a mis amigas que había terminado con Jacob porque él se había enamorado de otra persona. La mirada de Jacob se dirigió hacia ella bruscamente, como si estuviera leyendo entre líneas. «Así que», dijo lentamente, «ella no tiene novio». Hannah frunció el ceño, ignoró la pregunta. Y solo me hizo un saludo rápido antes de irse. Los labios de Jacob se curvaron ligeramente hacia arriba. «Entonces supongo que te cuidaré yo mismo». Me volteé hacia la ventana, fingiendo no escuchar. Pero él siguió hablando, su voz firme y extrañamente razonable. «Si tus 3 compañeras de cuarto se turnan para cuidarte, ¿qué pasa si una de ellas se contagia de ti? Eso no sería justo, ¿verdad? Se acercan los exámenes finales», dijo Jacob con ligereza.
No quieres arruinar el tiempo de estudio de tu compañera de cuarto o arriesgar sus becas. ¿Cierto? Él sabía exactamente cómo golpear donde mi corazón era más blando. En el momento en que me vio dudar, se acercó más y murmuró: soy diferente, ¿sabes? Estoy sano, no obsesionado con estudiar. Solo obsesionado contigo. Y así de simple, Jacob se hizo cargo de todo lo relacionado con cuidarme. Incluso alquiló un apartamento cerca del campus para poder cocinar para mí mientras me recuperaba. Después de que me dieron de alta del hospital, Mitos aún no se había ido. Para evitar perturbar el sueño de mi compañera de cuarto, me mudé a su apartamento temporalmente. Me dije a mí misma que tal vez, después de que terminamos, finalmente se dio cuenta de que realmente me amaba y quería recuperarme. Así que naturalmente encontramos el camino de vuelta el uno al otro. Sin grandes declaraciones. Sin promesas, solo un entendimiento silencioso para seguir adelante sin mencionar el pasado. Durante las vacaciones de verano, regresamos juntos a nuestro pueblo natal. Jacob me llevó a conocer a sus viejos amigos. Y Ethan, especialmente. Estaba emocionado de vernos. Jacob tenía su brazo orgullosamente alrededor de mis hombros, luciendo esa sonrisa presumida como si acabara de ganar alguna competencia invisible. En un momento Ethan trajo una copa de vino y dijo dramáticamente: oye, cuñada, hazle a nuestro jefe un favor. Sí. Sé buena con él. Solo quiero que ustedes dos dejen de pelear de una vez. Se echó el cabello hacia atrás y suspiró teatralmente. La vez pasada, cuando pensó que te habías conseguido un nuevo novio, entró en modo autodestructivo total. Y me arrastró a mí también. Ambos saltamos del muelle. ¿Y este chichón en mi cabeza? Totalmente su culpa. Ethan le lanzó una mirada a Jacob. Luego agregó: sabes, el jefe ha cambiado mucho por ti. En la preparatoria, de hecho, contrató tutores y estudió como un loco. Si no se hubiera caído muerto, habría seguido hasta colapsar. En la universidad, empezó a aprender negocios de su papá. Su propia empresa ya está funcionando ahora. Por cierto, me volví a mirar a Jacob, atónita. No había sabido nada de eso. Nuestros ojos se encontraron a través de la mesa. Él se estaba riendo con sus amigos. Pero en el momento que notó que lo estaba observando, se levantó y caminó hacia mí, deslizando un brazo alrededor de mis hombros. Preguntó casualmente: ¿de qué estaban hablando ustedes dos? Sobre ti. Sobre mí, Su tono se agudizó juguetonamente. Ethan se levantó de un salto en pánico. Disculpa, necesito atender una llamada. Se escabulló como un hombre culpable. Jacob entrecerró los ojos mientras lo observaba irse. Luego me miró de nuevo. Ustedes dos estaban chismoseando sobre mí, ¿verdad? No. Me atrajo más cerca. Confiesa y seré indulgente contigo. Mantente en silencio y tendré que castigarte. ¿Qué tipo de castigo? Pregunté, medio divertida, medio cautelosa. Sus labios se curvaron. Un beso. Justo se estaba inclinando cuando un movimiento borroso captó mi atención. Antes de que pudiera reaccionar, un chorro de líquido frío golpeó la espalda de Jacob. Una copa de vino lanzada directamente hacia nosotros. Me tambaleé hacia atrás, pero él se giró inmediatamente, protegiéndome. El vino empapó su camisa en lugar de la mía. Cuando levanté la vista, la vi. Sophie Lynn. Su rostro habitualmente perfecto estaba distorsionado por la furia. Jacob se puso en pie de un salto. Su expresión sombría. ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué me pasa a mí? Sophie gritó. ¿De verdad me preguntas eso? ¿Estabas dispuesto a tirar por la borda nuestro compromiso por ella? Sus palabras me golpearon como un trueno. Compromiso. El mundo pareció inclinarse. Siempre había pensado que lo que fuera que había entre ellos había terminado hace mucho tiempo. Que tal vez había sido solo amor juvenil. O que no eran el uno para el otro.
Nunca imaginé que hubiera un compromiso formal de por medio. Después de esa escena desagradable, Jacob y yo regresamos al hotel. Siguió explicando una y otra vez que el supuesto compromiso había sido solo una broma entre sus familias. Algo arreglado por sus padres cuando eran niños. Ya le había dicho a su padre que no lo mencionara más. Y su padre había estado de acuerdo. Pero yo sabía que no era tan simple. En aquel entonces él había perseguido a Sophie. El ramo que ella rechazó. Me lo había entregado a mí en su lugar. Había sido yo quien caminó hacia él. No al revés. Y sin embargo, después de enamorarme tan profundamente de él, había comenzado a preocuparme demasiado. Cada vez que sonreía conmigo, me preguntaba, ¿sonreía por mí? ¿O por qué le recordaba a ella? Jacob tomó mi rostro entre sus manos. Su voz baja y paciente, explicando una y otra vez. No le respondí. Finalmente se inclinó y me besó. Se sintió como si todo el aire en mi pecho explotara. No entendía por qué. Tal vez era ira, tal vez confusión. Pero le devolví el beso. Fuerte, casi desesperada. En el calor del momento agarré sus muñecas, inmovilizándolo, tomando el control completamente. Cuando terminó, le lancé una prenda de ropa encima descuidadamente. Como un canalla demasiado orgulloso para mostrar remordimiento. Pero incluso entonces, en sus ojos cansados, ensombrecidos, había aún algo sin resolver. Algo de lo que no podía desprenderse. El fuego en sus ojos ni siquiera había tenido la oportunidad de encenderse antes de que yo lo apagara. Casualmente tomé el cigarrillo de la mesa de noche, imitando la manera en que él lo hacía. Y me la puse entre los labios. Cuando traté de encenderlo, Jacob frunció el ceño. ¿Acaso sabes fumar? No respondí. Di una calada ligera. El humo me golpeó la garganta al instante. Y tosí hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. Me miró de manera extraña. ¿Qué pasa? Estabas bien hace apenas un minuto. Forcé una pequeña sonrisa. ¿Cómo se sintió esta noche? ¿Satisfecho? La comisura de su boca se curvó ligeramente. Como si estuviera reviviendo el recuerdo. Yo también sonreí, aunque la mía era tenue. Frágil. Sabes, dije en voz baja. Podría tratar a alguien más de la misma manera que te trato a ti. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Su expresión se endureció. Apretó la mandíbula. Lily, si alguna vez intentas eso con alguien más, morimos juntos. Los dos. ¿Es eso realmente necesario? Pregunté observando la brasa en la punta del cigarrillo arder lentamente. Ni siquiera te gusto tanto. Jacob tiró de la corbata que había usado para atar sus muñecas. Su voz baja y cortante. Te dije que no tiene nada que ver con Sophie. ¿No me crees? ¿Por qué debería? Dije fríamente. Ese ramo de flores. ¿No era para ella? El nombre Lily en esa tarjeta no era para mí. Era para ella. Y en la fiesta de graduación. La forma en que se miraron en el pasillo. Todo suave y anhelante. Solté una risa amarga. ¿Sorprendido? Lo sabía todo. Se quedó inmóvil por un segundo. Así que por eso terminaste conmigo después de la graduación. Sacudí la ceniza del cigarrillo sin responder. Empezó a ponerse la ropa de nuevo. La frustración endureciendo su voz. Puedo explicarlo. Solo fue un juego estúpido. Perdí y el castigo era confesarle mis sentimientos. Esa tarjeta ni siquiera la escribí yo. La letra es horrible. Fue Ethan. Y esa noche en el pasillo. Ella solo dijo que sabía dónde estabas. Esa es la única razón por la que la miré. ¿Esa es tu explicación? Dije suavemente. Entonces, ¿por qué no eras feliz cuando estabas conmigo? No eras feliz en la noria. No eras feliz acampando. Ni siquiera cuando fuimos a navegar. No puedes negarlo, Jacob.
Saqué mi teléfono y le mostré una foto. Una que había tomado ese día. Su rostro estaba en sombras. Sus ojos distantes, muy lejanos. Mírate a ti mismo. Estaba sentado junto a mí. Pero parecías como si prefirieras estar en cualquier otro lugar. ¿En qué estabas pensando entonces? Él miró fijamente la foto. Luego encontró mis ojos, su mirada fijándose en la mía. Estaba pensando en cómo no perderte. Dijo en voz baja. Tenía miedo de que terminaras como mi mamá. Que me miraras por encima del hombro como ella miraba a mi papá. Eso me hizo hacer una pausa. La madre de Jacob había sido una ingeniera brillante. Una mujer atraída por el encanto y la apariencia de su padre. Pero finalmente disgustada por su estilo de vida superficial. Por el olor a whisky y las cenas de negocios. Se había ido del país sin mirar atrás. Era como si Jacob hubiera crecido cuidando una orquídea frágil. Solo para ver a alguien más aplastarla con cenizas de un cigarrillo. Había estado aterrorizado, desde el mismísimo comienzo. De que yo le hiciera lo mismo. Se acercó más, su voz temblando ligeramente. No lo harás, ¿verdad? ¿No romperás conmigo solo porque no soy tan inteligente como tú? ¿Por qué no hablamos de las mismas cosas? No tienes que gustar de alguien como Charles. ¿Verdad? Estaba esperando algo. Una promesa, tal vez. Dudé, luego di un débil asentimiento incierto. Las cosas de repente se sintieron diferentes. Tal vez no de la manera que había imaginado. Pero diferentes. Después, Jacob me llevó a conocer a su padre en un comedor privado. Cuando entramos me quedé paralizada. Sophie también estaba allí. Junto con ambos padres de Jacob. Instintivamente traté de sacar mi mano de la suya. Pero él la sostuvo más fuerte. Papá, dijo Jacob secamente. ¿No dijiste que esto era solo una cena familiar? ¿Por qué hay alguien más aquí? Su padre sonrió, calmado y refinado. Simplemente me topé con el señor Lin y la señora Chen. He visto crecer a su hija. ¿Qué mal hay en compartir una comida juntos? Luego, volteándose hacia mí. Hizo las presentaciones. Esta es la novia de mi hijo. Lily Chen. Lily, este es el señor Lin. La señora Chen y su hija. Sophie. Creo que ustedes dos fueron a la misma preparatoria. ¿Verdad? Sophie cruzó los brazos. Entrecerrando los ojos. Lily Chen. La pequeña genio de la escuela. ¿Cierto? No ya habías dejado a Jacob. Que no pudiste encontrar a nadie mejor en la ciudad. ¿Así que regresaste a masticar pasto viejo? La expresión de Jacob se ensombreció al instante. Sophie, si no puedes hablar como una persona normal. Mejor no hables. ¿Y qué si ella es quien quiso regresar? Sophie se volteó hacia su padre. Con ojos penetrantes. Señor Lee, ¿no dijiste que Jacob y yo estábamos comprometidos? ¿No estaba eso ya arreglado? El señor Lee sonrió levemente. La misma sonrisa ensayada que nunca llegaba del todo a sus ojos. Las relaciones de los jóvenes no me corresponde decidirlas a mí. Eso fue solo una broma en aquel entonces. Los rostros del señor y la señora Lin se agriaron inmediatamente. Sophie, atrapada entre la vergüenza y la ira. Cerró los puños. Olvídalo. La verdad era que Sophie Lin no amaba tanto a Jacob. No lo suficiente como para hacerlo irreemplazable. Tenía una larga fila de admiradores. Hombres la seguían a donde fuera que fuese. Lo que no podía soportar era que yo la superara. Aparte de los estudios. Ella creía que me superaba en todos los aspectos posibles. Cuando sus padres finalmente la arrastraron fuera del salón privado. Su expresión aún estaba llena de indignación. Eso nos dejó solo a tres de nosotros. Jacob, su padre y yo. La calma refinada del señor Lee nunca flaqueó. Aunque pude percibir el cálculo astuto detrás de su sonrisa. Lily, comenzó suavemente. Sabes, Jacob es mi único hijo. Lo he criado solo todos estos años.
He hecho lo mejor que pude. Tal vez nunca sea el tipo de profesional de élite que tú imaginas para ti misma. Es más probable que termines siendo un hombre de negocios. Uno que huela a dinero en lugar de libros. ¿Has pensado en eso? Habló claramente como si me estuviera probando. Era obvio que temía que la historia se repitiera. Que Jacob y yo termináramos como su propio matrimonio fallido. Miré a Jacob. Realmente no he pensado tan lejos. Dije suavemente. Jacob es una buena persona. Jacob se aclaró la garganta con una leve sonrisa burlona. Vamos, papá. No soy tan malo. Al menos logré entrar a la universidad. ¿Puedes decir lo mismo? El rostro de su padre se ensombreció al instante. Jacob sonrió, imperturbable. ¿Por qué no ordenamos comida ahora? Me muero de hambre y entre más hablas, más hambre me da. Esa era su manera inteligente de disipar la tensión. La misma mezcla de desafío y humor que de alguna manera hacía que la gente cediera. Después, Jacob se le ocurrió otra idea brillante para acortar la brecha entre nuestros mundos. Decidió convertirse en uno de los inversionistas de mi proyecto. En cualquier cosa en que trabajara mi grupo de investigación. Él volcaba dinero. De esa manera, sin importar cuánto me pudiera molestar con él. Nunca podía ser demasiado dura. No cuando nuestro financiamiento dependía de él. Cada vez que tenía que solicitar fondos adicionales. No tenía más opción que pasar por él. Como esa noche, la noche en que insistió en que me pusiera las ridículas orejas de gato y cola de conejo. Eres insoportable, murmuré. Fulminándolo con la mirada. ¿Qué fue eso? Me provocó entornando los ojos. ¿Acabas de decirme insoportable? Suspiré sabiendo cómo iba este juego.